en sí de la neurona lo vemos en esta unidad. Por eso fue muy cortito lo que vimos de tejido nervioso, no porque no había mucho que ver, sino porque había tanto que ver que nos separamos en una unidad completa. Yo creo que lo único que quedó, me parece que lo vimos por separado el lunes, algunos con la Dani, otros conmigo, pero lo único que quedó, que me imagino que lo han repasado para rendir la parte de tejidos, eran los otros componentes, además de las neuronas, del tejido nervioso, que cuáles son. Además de las neuronas que tenemos. Células de la glía. Bien, las células de la glía. Entonces, también en este cuadernillo se hace un repaso de lo mismo que vimos en tejido nervioso, donde nos nombra estas células de la glía, cuáles pertenecen al sistema nervioso central, cuáles al periférico. De hecho, tenían una de las preguntas en el examen que les marcaba, que muchos se han confundido de leerla por ahí a las apuradas, de quién secretaba la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, y muchos marcaron los oligodendrocitos. Recuerden que los oligodendrocitos eran propios del sistema nervioso central, y en el periférico estaban las células de Schwann. Entonces, repasando esas células, que también forman parte del tejido nervioso, nos vamos a abocar obviamente más que nada a la neurona y a su función, porque los otros son como unos asistentes a la función de transmitir justamente el impulso nervioso y ejecutar el pasaje de información de forma rápida y eficiente, que es lo que nosotros denominamos impulso nervioso. Esperen que, ahí está. Ahí creo que se cargó la pantalla. Entonces, este impulso nervioso sería la función de la neurona, pero las células de la glía participan en la asistencia de las neuronas para que puedan llevar a cabo este funcionamiento. Es como tan importante la transmisión de la información que hacen las neuronas que no pueden prestar atención a otras cosas, o sea, defenderse de otros tipos de estímulos, por ejemplo, nocivos, entonces por eso tienen a la microglía que los ayudan, o asistentes en la nutrición como son los astrocitos, o agilizar la velocidad de este impulso como hacen las células que secretan mielina. Entonces, es como que son todos mayordomos o mucamas de la neurona para ayudarla. Vicky, las células de la glía son, primero yo separo a la neuroglía, que es lo que está dentro del sistema nervioso central, y después a las células que están en la periferia, que muchas veces se las llama microglía. En la periferia tienen que conocer a las células de Schwann, que las células de Schwann eran las que secretaban vainas de mielina, y a las células satélite que hacen como una asistencia a las neuronas que están por fuera, en el periférico. Dentro del sistema nervioso central, las más importantes son los oligodendrocitos, que son las mismas células de Schwann, que se envuelven en el axón y forman las vainas de mielina, y los astrocitos, que son algo así como serían las células satélites en el periférico, pero son mucho más específicas. O sea, en este caso, no es exactamente la misma célula. O sea, el oligodendrocito y la célula de Schwann es la misma célula, nada más que yo la miro en un lugar o en otro. En cambio, el astrocito es como un mayordomo de asistencia absoluta a la neurona, pero que solo está en el sistema nervioso central. Y como deben células parecidas, que hacen una función parecida, pero no tan específica, en el periférico le pusieron células satélites, ¿sí? El astrocito es una célula como estrellada que rodea a la neurona, está alrededor de la matriz y le brinda resistencia en la nutrición, le aporta el equilibrio iónico, forman las barreras como la barrera hematoencefálica, que esto lo vamos a ver en la unidad que viene, que es la unidad del sistema nervioso, y después tenemos a la microglía, que son un grupo de fagocitos específicos del sistema nervioso, es como si tuvieran un mini sistema inmunitario dentro del mismo sistema nervioso, también en el central, y después tenemos células que se encargan de secretar y transportar el líquido cefalorraquídeo de este también mini sistema circulatorio que tiene el sistema nervioso, que también lo vamos a ver en la unidad que viene, que son las células ependimarias, que rodean el epéndimo, que es un canal, o digamos que está dentro de la médula espinal, que son las primeras que se describieron, y después a otras muy parecidas y que llevan a cabo la misma función, pero en los ventrículos del cerebro les pusieron células del plexo coroideo, ¿sí? Y esas completarían, digamos, las células principales de la célula de la glía. ¿Se entiende? ¿Qué dice? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, lógicamente, como las células de la glía también son importantes en la asistencia, pero las protagonistas o la unidad funcional del sistema nervioso es la neurona, arrancamos entonces viendo la función de la neurona, que es el impulso nervioso. Para ello ustedes tienen que tener en cuenta que todo
Toda célula tiene como propiedad la irritabilidad, que la irritabilidad es la capacidad de dar respuestas a un estímulo. Sin embargo, solo al tejido muscular y al tejido nervioso en su conjunto como tejido, se los considera tejidos excitables. ¿Qué dice? ¿Qué es un tejido excitable? Aquel que responde a un estímulo y me transmite una respuesta más generada. Entonces uno dice, bueno, pero se excita, o sea, recibe el estímulo externo y transmite una respuesta. Claro, pero eso lo hace cualquier célula, no lo hace una célula nerviosa o una célula muscular. No, la diferencia es que cuando se excita a través de una determinada corriente eléctrica, modifica el potencial que vamos a ver ahora, que es el equilibrio eléctrico que tiene dentro de la membrana, y la respuesta que da afecta de una forma más generada, y la respuesta general, y no solo establecer el equilibrio de la célula propia. O sea, mientras la irritabilidad es responder a un estímulo propio para mantener el estado estacionario, en el caso del tejido muscular y nervioso, se excitan y dan una respuesta que no solo involucra a la propia célula, sino que la función es transmitir una respuesta hacia otro tejido o hacia un órgano ejecutor. En el caso del tejido muscular, hay una transmisión de la respuesta, digamos, que recibe el sistema nervioso y de esa excitación en conjunto de todas las células, que se llama contracción muscular, y que la verdad es que lo tienen como anexo en el cuadernillo de tejidos porque la facultad lo ha sacado como contenido. Pero que lo haya sacado como contenido y nosotros veamos la respuesta excitable solo de la neurona y no del músculo, no es porque no lo tenga. O sea, no lo estudiamos en profundidad y por eso está como anexo, pero en el caso del tejido nervioso sí lo estudiamos en profundidad, esta respuesta de este tejido excitable. Como les decía recién, tiene que ver esta respuesta o esta excitación con un cambio eléctrico. Entonces, este cambio eléctrico me remite a definir justamente qué es un potencial eléctrico. El potencial eléctrico es el análisis de cada una de las cargas que hay dentro de la célula. Nosotros sabemos que hay cationes, hay aniones en el interior, así como en el exterior, y yo mido el potencial con la capacidad que tiene esa carga de desplazarse y de realizar un trabajo, que como lo hace una carga eléctrica se llama trabajo eléctrico. Lógicamente, hasta que no estén en la unidad 8 de física, no logran entender bien esto de carga y qué es un potencial eléctrico, porque en realidad es un concepto físico, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes ahora deben estar empezando la unidad 6, ¿o no? En física. Trabajo y energía. ¿O no? Sí. Sí, o sea, ¿qué falta? Tienen que ver todavía mecánica de los fluidos y recién después de eso van a empezar a ver electricidad y ahí nos logra cerrar un poquito más qué es esto, ¿sí? ¿Qué es un trabajo eléctrico? ¿Qué significa? O cómo mido a un potencial eléctrico. O sea, que acá tomamos los conceptos básicos para tratar de entender el potencial, o sea, cómo se genera un potencial de acción, que sería la respuesta excitable de este tejido, pero tenemos que recordar que toda célula tiene potencial eléctrico, porque toda célula tiene cargas eléctricas en su interior y que generan una diferencia de potencial con el exterior. El potencial eléctrico se mide en voltaje, o sea, en volt. Como nosotros tenemos células microscópicas, la verdad que el volt es una unidad muy grande y tendría que meterla con un número con un montón de comas, entonces se utiliza el milivolt, que es un sufijo, digamos, del mismo voltaje, pero al fin y al cabo es la misma unidad de medida. Entonces, toda célula tiene potencial eléctrico, que se mide en volt. ¿De dónde sale ese potencial eléctrico? De todas las cargas eléctricas que tiene en su interior. ¿Quiénes tienen carga eléctrica? Todos los cationes y los aniones que tengo en el interior. Tengo moléculas que obviamente no están cargadas. Bueno, esas no generan potencial eléctrico. Generan un potencial químico en el interior de la célula, pero no generan potencial eléctrico. Pero las partículas cargadas, sean cuales sean, generan un potencial eléctrico. Y como el exterior de la célula también tiene cargas, y esas cargas son distintas a las del interior, cuando yo mido la diferencia de cargas entre el interior de la célula y el exterior, o entre una célula con respecto a otro, o entre lo que sea, dos puntos entre sí, a eso se lo llama diferencia de potencial. Si ustedes se acuerdan, y esto repasando un poquito la unidad 3, en donde vimos el potencial de membrana, cuál era el potencial eléctrico, cuál era el potencial químico, recuerden que hay un video de esto, si no se acuerdan un pedo de esta unidad, por favor, revísenlo, porque es importante, todos los conceptos que vimos en permeabilidad celular acá son fundamentales.
si no me acuerdo qué es un potencial, si no sé qué era una diferencia potencial, un gradiente electroquímico, un transporte pasivo, activo, como que todo esto no entiendo un pedo. ¿Sí? Encima que es complejo, neurona, tiene una sumatoria muy importante de los repasos del contenido que vimos en la unidad 3. Y en esa unidad habíamos visto algunos cationes representativos, como el potasio y el sodio, y habíamos dicho que existía mayor cantidad de concentración química de potasio en el interior de la célula y de sodio en el exterior, que acá están representados, digamos, con el tamaño de las letritas, pero no es que solo el sodio y el potasio establecen el potencial eléctrico de la membrana y del interior de la célula, sino que también hay aniones, obviamente. En este caso, les toman 2 aniones que son los más importantes. El cloruro, el anión más importante en el medio extracelular, siempre hay más cloruro afuera que adentro. Y la carga negativa más importante en el interior de la célula la generan los mismos compuestos orgánicos que estén ionizados, porque están en un medio acuoso, y tienen una carga negativa. ¿Sí? Por eso les dice aniones orgánicos. O sea, determinados compuestos que han perdido, o sea, se han, digamos, dentro del medio acuoso, han perdido sus protones o el componente o el catión que se haya unido, se disgregan, o sea, se disuelven y quedan los aniones orgánicos positivos y los negativos. Los más importantes dentro de las cargas negativas en el interior de la célula son los aniones orgánicos. Ahora, ¿hay bicarbonato dentro de la célula? Sí, también. ¿Hay otros cationes además del sodio y del potasio? Sí, también. Hay incluso hasta disuelto en algunas células hierro, hay varios. O sea, puede haber un montón de cationes, un montón de aniones, pero en concentraciones mucho más chiquititas y no son los dominantes. Entonces, ¿qué es esto? Una representación de los cationes y aniones más importantes que influyen en el potencial eléctrico de la célula. El interior de la célula está en equilibrio con ella misma, o sea, está en un estado estacionario. Eso quiere decir que cada una de nuestras células tiene su propio estado estacionario. Comparando un montón de células con respecto a su medio externo, el cual también puede variar, el interior de las células casi siempre es negativo con respecto al exterior. Si yo digo que es negativo con respecto al exterior, es porque tomé un punto de referencia. Y dije, a ver, voy a tomar el exterior, por ejemplo, como 0, y decir, bueno, el interior es negativo con respecto a él. Porque cuando yo analizo cargas, chicos, recuerden que las cargas se compensan. Por ejemplo, les doy un número así básico como para que se entienda. Si yo acá tengo en partículas, no sé, 4 potasios, y tengo 10 aniones orgánicos, y bueno, hay más aniones que cationes, y la carga positiva del catión se compensa con la del anión, entonces hay una diferencia de carga negativa. Con el exterior de la célula pasa lo mismo, pero al revés. Generalmente hay más abundancia de cationes que de aniones. Ahora, cuando yo comparo este término que estábamos viendo recién, la diferencia de potencial, yo estoy comparando cargas. Entonces digo, ah, bueno, el exterior es positivo y el interior es negativo. Bueno, si le tengo que dar un valor en número, supongamos que yo midiera ambos polos, y digo, bueno, afuera en la célula hay, no sé, más 30 milivolt. ¿Más 30 milivolt con respecto a qué? O sea, esto como en permeabilidad vimos, yo veo que un medio es hipotónico, hipertónico, tiene más o menos de algo, pero con respecto a un punto de referencia. Yo no puedo medir la diferencia de potencial si no parto de un 0. Si yo partiera de un 0 en la célula, y digo, bueno, pongamos que yo pongo un electrodo en la célula, me da 0, y mido el exterior, tendría una diferencia de potencial de 70 milivolt. Esos 70 milivolts serían positivos si cuento la célula con respecto al exterior, pero si cuento como 0 el interior de la célula con respecto, el exterior, perdón, con respecto al interior, me va a dar menos 90 milivolts. A ver si en esta imagen se entiende un poco mejor. Ven, cuando yo mido, que eso se mide a través de electrodos, en este caso microelectrodos porque estoy midiendo una célula que está en el orden microscópico. Si yo los 2 microelectrodos no les pongo nada, y bueno, no me van a medir ninguna diferencia de potencial, o sea, 0. Ahora, si yo pongo un electrodo, lo dejo libre, o sea, en el exterior de la célula, y el otro lo pego contra la membrana, me va a arrojar un valor de menos 70 milivolts, pero porque yo regulé este microelectrodo para que el punto A, que es el punto de referencia externo, lo tome como 0. Entonces,
con respecto a B, que sería la célula, me da menos 70 milivolts. Si yo hubiera agarrado y digo, no, bueno, voy a contar como punto cero a la célula, y A lo hubiera puesto en la célula, y B lo pongo en el exterior, bueno, me va a arrojar un valor de 70 milivolts, pero positivo. Lo cual me indica lo mismo, o sea, lo que me indica es que hay una diferencia de 70 milivolts que es negativo hacia el interior de la célula y positivo hacia el exterior. ¿Se entiende esto? Sí, dice. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, la verdad es que podría sacar el potencial de cada una de las células y todas me darían un valor distinto, pero Curtis me nombra 3 ejemplos nada más, por suerte, que son la célula vegetal, que tienen que conocer que tiene un valor de equilibrio de menos 80 milivolts, mientras que un glóbulo rojo tiene una diferencia muy distinta. Me han puesto como puntos extremos, o sea, células que tienen voltaje negativo pero muy bajito y otras mucho más altos, como la célula vegetal. En el glóbulo rojo, por ejemplo, yo tengo un potencial de reposo, de equilibrio, de diferencia potencial con el exterior de menos 9 milivolts, pero sí tengo que conocer, y muy bien, porque en esto se basa la transmisión del impulso nervioso, el potencial de equilibrio en el reposo de la neurona, que es de menos 70 milivolts. Si mido cada una de las células del cuerpo, van a tener un potencial distinto. Algunos más parecidos, otros menos, dependiendo del medio que los rodea, pero todas tienen su propio potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque estamos hablando del estado estacionario de las células. Y una célula del estómago no es igual que una neurona, no es igual que un epiteliocito, no es igual que un glóbulo rojo. ¿Sí? Conocemos estos 3 ejemplos y obviamente profundizamos la neurona, que es la que vamos a trabajar hoy, para ver cómo de este potencial de reposo yo considero a esta neurona un tejido excitable porque lo modifica, generando lo que conocemos como un potencial de acción. Toda célula puede hacer paso de cargas eléctricas hacia el interior y el exterior. O sea que todos pueden modificar su potencial de reposo. Pero rápidamente, como dijimos recién, y por una propiedad de irritabilidad, ¿yo qué quiero hacer? Y quiero rápidamente establecer el estado estacionario de la célula. La célula, si pierde parte de sus cargas eléctricas, rápidamente trata de volver a establecerlo. O sea que este potencial de reposo, se le llama de reposo a la neurona, no es el potencial de equilibrio de cualquier célula. Por ejemplo, un glóbulo rojo, vimos recién, tiene menos 5 milivolts, bueno, va a tratar de mantenerlo constante, siempre. Si pierde el equilibrio eléctrico, químico en su interior, ya sabemos, y lo hemos visto en permeabilidad, que si yo pierdo el estado estacionario, la célula se puede morir. Ya sea porque se encuentra con un ingreso mayor de cargas o menor, lo que fuera, o sea, pierde su equilibrio eléctrico, así como puede perder el químico. La neurona, como forma parte de un tejido excitable, utiliza esta modificación de su potencial de reposo con la función específica, o sea, el objetivo de transmitir información de forma rápida hacia largas distancias. O sea que modifica el potencial de reposo y la modificación crea una carga eléctrica, y esa carga eléctrica que se va modificando a lo largo de todo el axón y que llega a un punto tiene un fin: transmitir esa información al siguiente punto. Dependiendo qué hace, va a ser el tipo de sinapsis que va a hacer, que eso lo vamos a ver mañana. O sea, que cuando yo llego al final de la neurona digo, bueno, dale, yo transmito la excitación de la neurona punto a punto. ¿Para qué? Y para llegar al terminal axónico. ¿Y qué hace el terminal axónico? Y bueno, continúa con esa excitación en una próxima neurona o desencadena la liberación de determinadas vesículas que contienen los neurotransmisores, que ya son mensajeros químicos y llevan una señal específica. Pero, ¿por qué es importante generar un potencial de acción y transmitir rápido? Porque imagínense que el punto final de la neurona, la mayoría de las veces, hace sinapsis química y libera una molécula química que me da una señal. Por ejemplo, en el músculo libero acetilcolina, ¿y qué hace el músculo? Y el músculo también se despolariza la membrana e inicia la contracción. Pero todo el viaje previo, viajes que a veces son largos, imagínense que el dedo gordo del pie, aquí que nos llega una información hacia la parte nerviosa, o sea, donde está, digamos, el cuerpo neuronal de esa neurona, que la encuentro en la médula, tiene 1 metro y medio de longitud para viajar. Si esto lo haría a través de una molécula química que se libera en la sangre, se demoraría un montón de tiempo. Entonces, ¿qué hago? Hago todo el tramo del impulso nervioso de forma rápida y eléctrica, y obviamente después, para ser específico en el tipo de señal que quiero llevar a cabo de acuerdo a los receptores que voy a estimular en una célula, bueno, libero una sustancia química que cumple un efecto.
pero todo lo demás lo hice rapidísimo. Imagínense, qué sé yo, cuando se comen un caramelo, a ver, yo me comí un caramelo, llegó a mi cuerpo, se digirió en el intestino, pasó a la sangre, llega después toda la circulación sanguínea al páncreas, el páncreas secreta insulina, la insulina vuelve a la sangre, viaja por todo el cuerpo y le dice a cada célula, che, hay glucosa, la podés meter adentro. Esto demora horas. Imagínense que si yo transmitiendo una información neuronal me demorara horas, y bueno, evidentemente la evolución no hubiese logrado que el animal existiera. Imagínense un animal como nosotros, si yo me pincho, no sé, el pie, me atravieso un clavo y habría un tipo de señalización química que llevara. De aquí que viajaría esa sustancia, la sangre, va, recorre todo el cuerpo, y sí, probablemente ya me incrusté el clavo, me perforé la epidermis, la dermis, llegué al músculo, los tendones, se acabó infectando y yo todavía ni me entero de lo que pasó. Entonces, ¿para qué existe este potencial de acción? Para que la neurona pueda transmitir rápidamente a través de una conducción eléctrica y no química la diferencia de una respuesta que después voy a dar, la voy a terminar dando químicamente, porque la mayoría de las señales de la sinapsis terminan siendo químicas después, ¿sí? Pero agilizo todo el proceso previo. Si bien, chicos, yo puedo modificar la intensidad de la carga eléctrica que hay adentro de las células, y esto genera variaciones. Estas variaciones me desencadenan, obviamente. Esperen que tengo una lámina que se ve bastante bonita, que es la que tienen en el cuadrito de la Facu. Si bien es verdad que yo puedo dar una respuesta pasiva local en el mismo lugar, en donde desde el potencial de reposo yo puedo alterar, subir y bajar el voltaje de esos menos 70, cuando la amplitud es chiquitita y viaja a distancias cortitas, solo moldea respuestas, por ejemplo, en los receptores sensoriales o en las respuestas después de la sinapsis, pero para que ocurra la transmisión a lo largo de todo el largo de la neurona, o sea, de todo el axón, se tiene que generar sí o sí un potencial de acción. Y el potencial de acción es una respuesta al todo o nada. O sea, se supera un umbral y genera un potencial. Si generé el potencial de acción, entonces se transmite a lo largo de toda la neurona con la misma intensidad. Y esto es importante, por eso decimos que el potencial de acción de una neurona, ¿sí? Cuando se genera, siempre tiene una intensidad constante. Respuesta al todo, nada, llegó, y en el lapso de 3 milisegundos, yo llego a que la neurona, desde su estado de equilibrio de menos 70 milivolt, llegue a más 40, baje a menos 90 y vuelve a establecer el reposo. Listo, en 3 milisegundos hace eso. Después, puede ser que en esos 3 milisegundos lo haga una pausa, y después vuelva, o que sea un impulso detrás otro. Entonces, lo que varía en la transmisión sí es la frecuencia, que son el número de impulsos que yo voy a dar a lo largo del tiempo. Pero cada uno de ellos, que es el potencial de acción que me marca, se despolariza la membrana, se vuelve a polarizar, es una instancia que dura 3 milisegundos y que siempre, siempre tiene la misma intensidad. ¿Se entiende esto? Sí, dice. Perfecto. Bueno, entonces ahora metámonos, repasando esta imagen que estábamos viendo recién, metámonos en este justamente potencial de acción del cual estamos hablando. Si bien dijimos que si yo metí un microelectrodo y me voy a encontrar con un reposo de menos 70 milivolts, ¿qué es lo que pasa en 3 milisegundos cuando se genera el potencial de acción? Si se supera un pequeño umbral, que ahora lo vamos a estudiar, se genera este pliegue, que es lo que yo les decía recién, se cambia la polaridad, se invierte hacia una carga positiva, vuelve a negativa y se vuelve a establecer el reposo. Entonces toda esa conducción eléctrica lleva a la excitación de ese punto de la neurona hacia el siguiente, y así va corriendo hasta llegar al terminal axónico y poder dar su señal, ya sea transmitiendo esa señal eléctrica o liberando un neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, esto que yo veo acá, que es el potencial de acción, es el cambio transitorio de la polaridad de la membrana que lleva a que en ese segmento, al invertir la polaridad, viaje la señal hacia el segmentito siguiente. ¿De qué forma? Punto a punto a lo largo de todo este recorrido del axón. O sea que desde que la neurona recibe una determinada señal y supera un potencial umbral, que es el que puede ser de distinta intensidad,
si se inicia el potencial de acción, en cada punto del axón va a ir viajando punto a punto, así como yo les estoy buscando en la luz roja, llega, hasta que llega acá al terminal axónico. ¿Ahí qué hace? Y o se comunica eléctricamente con otra neurona o libera un neurotransmisor para dar una señal también a otra neurona o a un órgano ejecutor. Bien, entonces, nos vamos a apanar para entender la transmisión de este potencial de acción nuevamente en estos dos cationes tan importantes que también los tomamos como ejemplo en la unidad de permeabilidad, porque son los que más participan, no los únicos, pero los que más participan en la transmisión de este impulso nervioso, que son el sodio y el potasio. Y este sodio y potasio tienen distintos potenciales de equilibrio, justamente, y esto es lo que lleva a que, jugando yo con estos distintos potenciales de equilibrio, pueda lograr que la apertura o cierre de determinados canales de esta célula me puedan permitir la inversión de polaridad de la membrana, que es lo que yo busco en el potencial de acción para poder transmitir una señal. Cada catión y cada anión, independientemente del equilibrio que tenga la célula, tiene su propio potencial de equilibrio del ion. Eso quiere decir que si yo sacaría todos los otros, esto también lo vimos en la unidad 3, si yo saco todos los otros cationes y aniones de alrededor, el potencial de equilibrio de un ion es el que dice, yo estoy cómodo con este valor. Estar cómodo significa que de acuerdo a la permeabilidad que tiene la membrana y todos los canales que hay pegados, si podría entrar o salir como se le canta, encontraría un propio equilibrio en su carga. Ese potencial de equilibrio del ion del sodio es de más 55 milivolts. ¿Por qué es positivo? Porque el sodio es un catión positivo y hay más en el exterior, que dijimos que era positivo, lo tomábamos de punto de referencia. Entonces, más del exterior por más del catión, más por más, me da más. Y por eso se mide en un voltaje positivo. ¿Sí? Yo digo más 55 milivolts y doy a entender que como es un catión, al ponerle el más adelante, digo, es porque hay más afuera. O sea, es un tipo de nomenclatura para poder clasificarlo y para poder entender el voltaje, porque al fin y al cabo la diferencia de voltaje, como les dije recién, si tomo como punto de referencia el exterior o el interior, depende para dónde va el signo. Pero como siempre estoy tomando el exterior como cero, como mi punto de referencia, por eso es positivo. En cambio, el potencial de equilibrio del potasio es de menos 90 milivolts. ¿Por qué menos? Porque es un catión positivo, pero hay más en el interior, que el interior de la célula era negativo, entonces menos por más me da menos, por eso pongo menos 90 milivolts. ¿Eso qué quiere decir? Que como es un catión, pero el voltaje de equilibrio es negativo, es porque hay más adentro y no afuera de la célula. Entonces, si yo tengo un potencial de equilibrio de todo, de la sumatoria de todas las cargas que hay en la célula, de menos 70, ¿quién está más contento de estas dos sustancias que estamos comparando con el potencial de equilibrio de la célula en general? El potasio. El potasio. Eso quiere decir que los canales de potasio pasivos prácticamente siempre van a estar abiertos en la célula. ¿Y por qué sucede esto? Porque en realidad si yo dejo alguno abierto, sí es verdad que algún potasio va a tender a salir, porque hay más concentración adentro de la célula que afuera, entonces tiende a salir, pero por otro lado la carga eléctrica lo retiene, porque como está bien, hay más potasio adentro, pero sigue siendo el interior de la célula negativo. Entonces eso quiere decir, y es más, él estaría contento si hubiera menos 90. Entonces, por un lado el potasio tiende a salir por su concentración química, pero tiende a entrar por su carga eléctrica. En cambio, ¿qué le pasa al sodio? Fíjense el punto de equilibrio del sodio, más 55. Y el equilibrio de la neurona es de menos 70 en el reposo. Si yo abro cualquier canalcito pasivo de sodio, el sodio se manda con todo. ¿Por qué? Porque la concentración excesiva de sodio que hay afuera hace que el sodio quiera entrar. Pero además de ello, que el interior de la célula sea negativo y el sodio sea una carga positiva, también quiere entrar. O sea, quiere entrar por concentración química y quiere entrar por concentración de cargas eléctricas. O sea, que en la neurona y en todas las células, todos los canales pasivos de sodio están cerrados. Y al estar todos cerrados y al haber un cambio tan grande cuando yo abro uno, este es el tipo de estrategia que utiliza la célula
para poder modificar su potencial de equilibrio y particularmente la neurona para poder transmitir su potencial de acción. Si yo quiero invertir transitoriamente la polaridad de la membrana, lo más eficiente es abrir canales de sodio. Abre un canal de sodio, se manda todo y ¿sabes qué? Me vuelve positiva la célula en ese segmentito en milisegundos, ¿sí? En menos de un milisegundo, de hecho. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Gise. Perfecto. Entonces, habiendo analizado esto, tengo que tener en cuenta igual que cuando yo estoy en reposo en la neurona, esto no solo está dado por esta concentración diferencial de estos dos iones, sino de todos los iones que hay en el interior, y esto se llama distribución asimétrica. No es que solo el sodio y el potasio están distribuidos de forma asimétrica en el interior y el exterior. Como dijimos, el cloruro, los aniones inorgánicos, si yo me paro en otros cationes, en otros aniones, si veo el bicarbonato, el fosfato, el sulfato, que también son muy comunes en estructuras y en señalizaciones celulares, están de forma distinta a ambos lados de la membrana. Cada uno de ellos tiene un potencial de equilibrio del ion, y que la sumatoria de todos ellos, a través de una ecuación que se llama ecuación de Nernst, ustedes calculan el potencial de reposo de la neurona. Esa ecuación de Nernst nosotros no la hemos visto, pero sí la van a ver en segundo año cuando estén en fisiología en la facu. Y cómo calcularla, o sea, cómo llego, porque uno hace y dice, bueno, pero el potasio era menos 90, el sodio era más 55, ¿por qué la neurona es menos 70? Y porque no son los únicos dos cationes que existen, o sea, existen un montón de otros iones, y la distribución asimétrica y la sumatoria de ellos me da el potencial de reposo. Por otro lado, influye en el potencial de reposo de la neurona las bombas y los transportadores pasivos y activos que yo voy a tener destinados a mediar que el potencial de reposo se pase a un potencial de acción y se vuelva al reposo. Y además de ello, una permeabilidad diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las membranas son igualmente permeables a una sustancia y a otra. Entonces digo, el potasio es un catión y con carga más 1. El sodio también, sí, está bien, son dos cationes y tienen carga más 1, pero porque sean iguales en carga, no quiere decir que la membrana permite pasar con igual facilidad a uno que a otro, ¿sí? De hecho, la permeabilidad diferencial indica que el sodio pasa más fácil que el potasio. Por eso, al pasar más fácil, los canales también de sodio están siempre cerrados, porque yo los abro y se mandan con todo. En cambio, el potasio tiene una permeabilidad diferencial más dificultosa para pasar. Entonces, encima que hay una distribución asimétrica de las cargas, pero que una corriente eléctrica y una química, una la ayuda a entrar y otra a salir, y encima hay permeabilidad diferencial, y bueno, con respecto a las bombas y transportadores, yo dejo algunos transportadores de concentración química o pasivos de sodio abiertos, de potasio, perdón, abiertos, y salen un par, pero después se vuelven a meter y me vuelven a establecer el equilibrio, ¿sí? No es como muy problemático, en cambio, sí los canales de sodio están siempre cerrados. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Los pasos de este potencial de acción de la neurona que se grafican de la siguiente manera. La verdad que esta gráfica de este lugar me gustó bastante, pero sepan que si bien en algunas bibliografías la finalización del potencial de acción se marca de 3 hasta 4 milisegundos, fíjense que acá como que parecen 4, pero no tienen que saber los estadios entre medios, pero sí quédense con que este punto máximo sería el 3, y no el 4 como, esperen que vuelva a esta imagen, como la imagen que les mostré recién, porque esa es la imagen de Curtis, ¿sí? Saben que ahí se ve como que termina a los 3 milisegundos, se tapa por un poquito nada más. Les digo porque por ahí les pueden preguntar el valor total del tiempo que yo me demoro en transmitir el potencial de acción, que tienen que saber que son 3 milisegundos. Y después reconocer cada una de estas etapas. ¿Cuáles son las etapas del potencial de acción? Cómo desde el reposo supero un umbral. El umbral sería los pequeños potenciales que vimos recién que pueden fluctuar, bajar o subir un poquito, pero si suben en valor y llegan y superan los menos 55 milivolts, ahí en ese punto se inicia un potencial de acción. ¿Cuáles son las etapas del potencial de acción? Despolarización, repolarización, hiperpolarización y volver a establecer el reposo. ¿Qué vamos a ver entonces? Cada uno de ellos. Como dijimos recién en el potencial de reposo, que es lo que está marcado acá como punto 1, dijimos que la membrana era casi impermeable al sodio.
mayormente están cerrados, prácticamente todos. ¿Por qué les dice mayormente? Porque puedo recibir pequeños estímulos, como dijimos recién, que abren algunos canales, pero si no superan el umbral, no se inicia el potencial de acción. Entonces, la mayoría están cerrados y solo están abiertos aquellos que están recibiendo pequeños estímulos. ¿Qué significa recibir pequeños estímulos? Dependiendo del tipo de neurona de la cual se trate, chicos, es el estímulo que yo estoy capacitado a recibir. Por ejemplo, mi receptor de presión de la piel detecta la variación de presión. Eso quiere decir que si yo aprieto, el receptor me dice, ah, estoy apretando y me llegó la información, pues se generó un potencial de acción. Ahora, mi receptor táctil de la piel que detecta la presión, no detecta la luz. Entonces, si ese receptor yo le pongo como estímulo luz, lo alumbro con una linterna, no llega, no supera el umbral, no hace nada. Quizás algún canalcito se abre de sodio, pero no supera el umbral, no genera un impulso nervioso y no llega la información al cerebro que estoy estimulando ese receptor. Cada uno de los receptores son específicos a su estímulo y se llega a una cierta cantidad de ese estímulo, que puede ser químico, puede ser eléctrico, puede ser lumínico, puede ser magnético, que esto lo vemos en órgano de los sentidos, también una unidad aparte. Yo puedo lograr superar ese umbral y generar un impulso, ¿sí? A través de este potencial de acción. Si no logré superarlo, no se genera. Les doy un ejemplo, siguiendo este receptor de presión que estábamos viendo. Vieron que generalmente si yo apoyo algo en la piel, soy consciente de que tengo algo apoyado en la piel y se está estimulando, pero soy consciente siempre y cuando ese estímulo llegue hacia el sistema nervioso. Les debe haber pasado más de una vez que se les apoyó un mosquito en la piel y hasta que no les picó no se dieron cuenta. Y el mosquito estaba parado ahí en la piel y las patitas estaban generando presión sobre los receptores táctiles. Pero evidentemente la apertura de los canales de sodio que hicieron fue tan bajita que no superaron el umbral, entonces yo no capté que tenía algo apoyado en la piel. Ahora, el picotazo del mosquito, que ya lesionó el tejido y activó otro tipo de receptores, por ejemplo, los nociceptores del dolor, quizás ese sí alcanzó a superar el umbral y por eso me llegó la señal al cuerpo. Sin embargo, si se les apoya una mosca, que en peso es más grande que ese mosquito, por ahí solo de caminar, sí alcanza a superar el umbral, el estímulo que está ejerciendo sobre esos receptores de presión, y por eso sí se genera el impulso nervioso. A mí me llega la información de que hay una mosca caminando. Entonces otra vez baja otro impulso nervioso del cerebro para, no sé, espantarlo o el tipo de reacción motora que yo haya tenido, ¿sí? Siempre estamos hablando de que la mayoría están cerrados porque hay pequeños puntos en los cuales estos canales de sodio pueden estar siendo estimulados, pero si no superan el umbral, no generan un potencial de acción. Y como dijimos, los canales de potasio, la mayoría de ellos están abiertos todo el tiempo y con canales de sodio cerrados, canales de potasio prácticamente abiertos, se genera un potencial de reposo de menos 70 milivolts. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces en este segundo punto, en el umbral? Y lo que estábamos diciendo recién, si determinado estímulo llega a modificar la carga de la membrana, a hacer ingresar sodio hasta que la polaridad de la membrana sobrepase los menos 55 milivolts, entonces esto induce la apertura masiva de los canales de sodio. O sea, puede ser que algunos se vayan abriendo en la parte instancia previa. Cuando se llega al umbral, si se superan los menos 55, hace ¡pam! Una apertura masiva de todos los canales de sodio, pero ojo, voltaje dependiente, porque hay distintos tipos de canales de sodio y hay distintos tipos de canales de potasio. Nosotros hemos visto que hay canales, que hay transportadores, algunos responden a la concentración química, otros al voltaje. En este caso, serían voltaje dependiente, porque es la disminución del voltaje a menos 55 milivolts, lo que produce la apertura. Y esta apertura masiva es lo que me lleva al proceso de despolarización. ¿Qué es la despolarización? La apertura masiva de los canales de sodio dependientes de este potencial eléctrico que llevan un ingreso sin parar, por eso decimos al todo nada, de todo el sodio en esa zona, ¿hasta cuándo? Hasta llegar más o menos un valor a los 40 milivolts. Se superó el umbral y en ese punto se abren todos los canales de sodio, ¿hasta cuándo? Hasta que llegan a 40 milivolts positivos. Ni más, ni menos. Por eso es al todo nada.
Lo que puede variar, sube, baja, es el umbral. Se superan los menos 55 y todo lo que entra de forma masiva en ese punto, en los canales de sodio, llego hasta más 40. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. No sé si alguien iba a hacer alguna pregunta, ¿no? No, hasta acá vamos bien. Bueno, no, es que escuché una voz de fondo y no sabía si iban a hacer Dice, una pregunta. ¿Cómo estás, Fran? si la intensidad siempre es la misma, ¿por qué a veces uno, por ejemplo, siente más algunas cosas? Por ejemplo, si a mí me aprietan el brazo, yo lo siento más que si me tocan. Muy buena respuesta, porque se estimularon más cantidad de neuronas. O sea, nosotros acá, vos imaginate que si yo toco un pedacito de la piel así, en ese punto hay, suponete, no sé, te doy un número chiquito, pero suponete que haya 3 receptores nada más. En cambio, si yo genero más presión, hago una superficie de contacto más grande, entonces no estoy estimulando esos 3 receptores, estoy estimulando, no sé, a 100. Entonces, 100 neuronas van con un impulso y 100 neuronas bajan a su parte motora para dar la respuesta. Por eso se nos confunde la intensidad, porque uno ve, pero sí, hay estímulos más intensos, hay respuestas más intensas y otras menos. Claro, pero cada neurona siempre responde igual. La diferencia en la respuesta, ya sea de recepción, o sea, sensitiva o motora, es cuántas neuronas están participando de eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. La sumatoria del efecto y más el conjunto de neuronas, nosotros sabemos que forman, bueno, nervios y ganglios en la parte periférica o en la parte central, núcleos y haces, tractos o vías, pero son un conjunto o un grupo de neuronas a la vez. Entonces, claro, cada neurona puede estar llevando su información, pero cuando lleguen, ustedes recuerden que cada neurona después cuando se conecta con otra, tiene dendritas que se conectan con miles de otras neuronas que van a zonas específicas. Entonces, si yo voy con una neurona sensitiva que recibió desde más lugares información y otra en conjunto que participa del mismo nervio y suben más nervios sensitivos a dar una región y bueno, van a estimular una zona de la corteza sensitiva que obviamente va a ser mayor que si subió el estímulo de un nervio en vez de 10. Entonces, la diferencia o la percepción que nosotros tenemos de la intensidad variable es la cantidad de nervios, o sea, de conjuntos de estas neuronas o terminales que se están estimulando o que bajan en una respuesta motora. Pero en cada una de ellas siempre el potencial es igual de intenso. Bien, ahora yo les había dicho, o la Dani, porque depende con quién de las dos lo vieron, que cuando yo estoy hablando realmente de una direccionalidad de este impulso nervioso en la neurona, siempre yo voy desde la dendrita hacia el axón. Y hay un porqué para que esto pase, porque como estas son cargas eléctricas, cuando el sodio llega y masivamente abre todos los canales, hace como una bomba expansiva y trata de estimular a todos los canales que tiene cerquita. Eso quiere decir que yo inicié en un punto un determinado tipo de señal, o sea, de cambio eléctrico, y la neurona tendería a, digamos, a estimular a los canales de sodio que están a la derecha y los que están hacia la izquierda, a los dos. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que siempre la dirección del impulso nervioso vaya hacia un mismo lugar si cuando yo tengo una estimulación de los canales de sodio en un punto se abren todos, hacen que masivamente se vayan abriendo todos? Esto sucede porque el canal de sodio tiene un periodo luego que se estimuló y que se abrió y que permitió justamente la entrada masiva de sodio a la célula, un periodo que se llama refractario. El periodo refractario a mí siempre me gusta ponerles la homología porque creo que se les queda más grabado en la cabeza. ¿Vieron cuando ustedes abren el congelador y si lo cierran, lo quieren volver a abrir y se queda así como trabado, como si hiciera una sopapa la puerta y en ese mismo momento tienen que esperar como un ratito? Bueno, eso es el periodo refractario del canal de sodio. Se abrió, dejó pasar el sodio, está llegando a un valor cercano a más 40, entonces ahora el potencial está cerca de su potencial de equilibrio y se cierra. Listo, en ese momento que se cerró, tiene que esperar un ratito, que ese ratito son justamente los milisegundos para que el impulso ya avance hacia el siguiente extremo de la neurona y no lo pueda estimular. Como esos canales de sodio que se abrieron, se cierran, están en periodo refractario, cuando en un tramo de la neurona se produce la despolarización, esa despolarización ayuda a despolarizar al segmento siguiente, pero nunca al anterior,
porque todos los canales de sodio del segmento anterior están en periodo refractario, entonces no se pueden abrir y no pueden volver a modificar su estado. Se cierra el canal de sodio y empieza a ejecutar el cambio de los canales de potasio que ahora vemos, pero no pueden entrar, volver a abrirse de vuelta aunque llegue otra señal, porque están en periodo refractario. Y esto me garantiza la unidireccionalidad de la transmisión del impulso nervioso siempre y sin excepción. Eso, Fran, es otra cosa. Perder la sensibilidad ante un estímulo constante es cuando en realidad es otro fenómeno que se llama sensibilización y que lo vamos a entender un poquito más desde nervioso, pero tiene que ver con el estímulo que llega. Cuando el estímulo tiene la misma naturaleza, no tiene la cantidad o la capacidad de abrir determinados canales de sodio. Eso hace justamente, también tiene que ver con los canales de sodio, pero tiene que ver con que no se vuelve a iniciar porque se acostumbró, digamos, esa zona del cuerpo al estímulo que vos le estabas metiendo. Acá lo que estamos hablando es la transmisión dentro del impulso, ¿sí? La sensibilidad al estímulo es que está analizando el receptor para iniciar el potencial de acción. O sea, acá en este caso que vos estás diciendo ni siquiera se inicia el potencial de acción. El periodo refractario del canal de sodio me sirve para que sea unidireccional y no vuelva a través de la misma neurona. ¿Se entiende? Dice, perdón, dale. Habla vos primero, acá no hay drama. Bueno, mira, los 0,5 milisegundos, ¿eso sería el periodo refractario o no? No, es lo que se demora. Mirá, creo que se ve mejor en la imagen. Bueno, no sé si en esta particularmente, pero 0,5 milisegundos te está marcando como más o menos lo que se demora en hacer este pico acá. ¿Ves que si vos contás desde acá hasta acá el pico, es como la mitad de un milisegundo, por eso 0,5 milisegundos? Te está diciendo que desde que se abrieron todos los canales de sodio hasta que llegaron a más 40 milivolts, se demora 0,5 milisegundos. Perfecto, gracias. No, nada. ¿Te puedo hacer una pregunta, Gise? Sí, sí. En la de, viste que acá decís que el impulso viaja en una sola dirección. Pero, Sí. ¿por qué dice que la conducción es bidireccional si al final es como que solo en una dirección viaja? Porque la conducción, eso es lo que les estaba diciendo, la conducción tendería a ser bidireccional. Yo puedo dispersarlo para un lado o para otro, porque cuando yo estimulo y hago un contacto eléctrico, la electricidad tendería a salir para cualquier lado. Entonces, la naturaleza de ese impulso es poder ser bidireccional, podría ir para un lado u otro, pero al existir el periodo refractario, es como que ya no puedo volver para atrás, y cuando voy avanzando, ya la carga eléctrica que está más adelante no alcanza a estimular al segmento anterior. Entonces es el periodo refractario del canal de sodio lo que me termina garantizando que sea unidireccional. Si no existiría ese periodo refractario, el impulso viajaría para un lado y para otro, sería cualquier cosa. No era respuesta sensitiva y motora. Igual no se preocupen, chicos, con respecto a esto puntualmente, porque sé que les cuesta entender, porque ahora vamos a ver los pasos. Yo les voy a pasar un videito a la tarde, pero mañana, antes de empezar con sinapsis, vamos a hacer un dibujito de esto, de tramo por tramo, porque generalmente cuando les hago un dibujo mostrándoles el canalcito de sodio lo entienden mejor, para que vean la unidireccionalidad. Así que terminamos ahora de ver los pasitos. A la tarde estén atentos que les voy a mandar un video, porque son los videos que tengo que subir en la plataforma, se los paso por acá también para que repasen. Terminan de leer la unidad 18, porque ya mañana con sinapsis terminamos, y mañana arrancamos, antes de ver sinapsis, haciendo un repaso cuando ya hayan leído todo y se hayan ordenado, porque sé que hay muchos términos que se les confunden y hay muchas cosas que hay que repasar de la unidad 3, o sea, de permeabilidad. No se preocupen que esto del periodo refractario lo volvemos a ver para ver cómo se garantiza la unidireccionalidad. Pero la realidad es que todos los canales de sodio, al abrirse en ese segmentito de la neurona, que parece que entraran un montón de sodios, pero en realidad en cantidad de todos los iones que hay dentro de la neurona son un poquito, pero me despolarizan ese segmentito de la neurona. Pero claro, ahora como ya en ese pedacito de la neurona volví ese interior de la neurona de forma positiva, y claro, este estímulo de tener un potencial positivo, me va ahora a estimular a otro tipo de canales, generando el siguiente paso en el potencial de acción que se llama repolarización. ¿Quiénes son protagonistas de la repolarización? Los cationes, en este caso, potasio y no sodio. ¿Por qué? Los canales de sodio empezaban a cerrarse y se quedan en periodo refractario. Pero ahora yo tengo un interior positivo. Y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el potencial del potasio, el potencial de equilibrio del potasio era de menos 90 milivolts. Claro, cuando la neurona estaba en reposo,
los canales estaban abiertos, ¿por qué? Porque el potasio tendía a salir por concentración química, pero tendía a entrar por concentración eléctrica. En cambio, ¿qué le va a pasar al potasio si el interior de la célula se volvió positivo y encima hay más potasio adentro que afuera? Y se empiezan, a medida que se van cerrando los canales de sodio, se van abriendo canales de potasio dependientes de voltaje, que mientras más positivo se vuelva el interior de la neurona, más fuerza van a tener estos potasios para querer salir de la célula. Ahora quieren salir por concentración química y también por gradiente eléctrico. Por los dos gradientes. Esto, como les digo, está bien explicado en el video que vimos en permeabilidad, si no se acuerdan lo que era gradiente químico y eléctrico. Tanto el gradiente químico como el gradiente eléctrico me tienden a expulsar este potasio. Entonces, durante toda la fase, no solo de repolarización, sino incluso de hiperpolarización, que es como una salida tan masiva de potasio, que logro establecer el estado de equilibrio del propio potasio. Ni siquiera el de reposo de la célula, sino el del propio potasio. Desde más 40 milivolts llegué hasta menos 90, que es el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque todo el potasio que pudo salió por un gradiente químico, primero muy fuerte y después fue bajando, porque a medida que voy pasando la polaridad de la membrana, de más 40 la voy descendiendo, entonces cada vez el potasio sale con menos fuerza, pero llega hasta estabilizar el valor de menos 90 milivolts. Ahora, piensen una cosa. Por más de que yo hubiese llegado, por ejemplo, a menos 70, acá, antes de empezar la hiperpolarización, en esta despolarización y en esta repolarización, yo logré, cuando volví a establecer el reposo, yo logré restablecer por la salida de sodio, por la entrada de sodio y la salida de potasio, logré establecer el equilibrio eléctrico. Pero ¿qué pasa químicamente en esta célula? ¿Está en equilibrio? No. ¿Y quién se les ocurre que podría volverme a establecer ese equilibrio? La bomba de sodio y potasio. Exactamente, nada más ni nada menos que la protagonista que vimos del equilibrio de estos dos cationes y que justamente puede volver a establecer el reposo, porque no solo desde el menos 90 milivolts de la hiperpolarización yo tengo que volver a menos 70, sino que además de eso necesito restablecer los valores químicos. Alguien me tiene que sacar todo el sodio que entró y me tiene que meter todo el potasio que salió, y eso lo hace la bomba de sodio y potasio en el lapso de la hiperpolarización hasta volver a restablecer el punto de equilibrio que nosotros teníamos en el reposo. ¿Sí? Hay algunos, hay algunos analgésicos, hablando del dolor, que por ahí es lo que más nos importa, porque se puede anular un montón de respuestas, pero hay algunos analgésicos que lo que hacen es atorar la transmisión de algunos neurotransmisores que van hacia el órgano ejecutor, entonces yo por ahí no siento dolor o disminuyo el dolor por la respuesta en realidad que da mi sistema nervioso. Sin embargo, los anestésicos y no los analgésicos directamente anestesian la zona, entonces no siento dolor, no puedo mover nada, como hacen la procaína, la lidocaína, que en realidad lo que están haciendo es directamente bloquear la apertura del canal de sodio. O sea, si yo no abro el canal de sodio y no inicio la despolarización, todo lo otro no existe. ¿Por qué? Porque dijimos que era al todo o nada, ¿sí? Entonces, si es al todo o nada, si yo bloqueo la apertura de un canal de sodio, no se genera la despolarización y por ende no se hiperpolariza y chau, no existe transmisión del impulso nervioso. Romy está preguntando con respecto a los diabéticos. Los diabéticos tienen como una conjunción de varias cosas, pero en realidad tienen una atrofia en los receptores sensitivos y muchas veces la parestesia, que en realidad es la pérdida por ahí de sensibilidad en algunas zonas, y en esto también la pérdida del dolor, tiene que ver con la recepción de la señal. No tienen una atrofia directamente en el sistema nervioso, sino por ahí en la conducción, que sí, puede ser que se dañe el receptor o directamente la vía nerviosa. Y además, potenciada por otros fenómenos, porque las zonas encima de los diabéticos se infectan también más al tener un exceso de glucosa, entonces también hay una población de un montón de microorganismos en esas zonas que generalmente llevan a una infección. Entonces, para colmo, no siento el dolor de una lesión y para colmo de eso se infecta más fácil porque hay un montón de microorganismos y por eso por ahí algún diabético llega a la amputación de alguna zona herida porque encima que no sienten dolor se infecta más fácil, chao. Un combo para la necrosis del tejido.
Bueno, quiero que se queden con esta imagen del dibujito que vamos a ver mañana. Como les decía, la unidireccionalidad de la propagación del impulso nervioso, que hace esto, esta conducción eléctrica hace que siempre va de punto a punto. A ver, de forma saltatoria en una banda mielínica. Recuerden que históricamente, en los animales más primitivos no existían las bandas de mielina, y la conducción se realiza punto a punto. O sea, a lo largo de toda la extensión de la neurona se va haciendo despolarización en un segmento. Y cuando esa despolarización de ese segmento despolariza al siguiente, el anterior se está repolarizando. Y así sucesivamente va toda la conducción. Acá me está mostrando un punto en donde acá estoy, por ejemplo, iniciando la despolarización. Entonces quiere decir que la próxima área va a ir para allá, a despolarizarse, y la anterior se está repolarizando. Y así voy transmitiendo punto a punto. ¿Por qué no vuelve, como dijimos recién, por el periodo refractario de los canales de sodio? ¿Y qué pasa en una neurona que tiene mielina y que esta banda de grasa que tengo acá me alcanza para que el punto acá, supongamos acá que se está despolarizando, alcance a contagiar, digamos, la apertura de los canales de sodio del segmentito siguiente, y tiene el tamaño claro, esta banda de mielina, para que este segmento despolarice pero es lo suficientemente chiquitito para eso, pero lo suficientemente grande también para poder aislarme todo este segmento y que la conducción del impulso nervioso vaya de a saltitos. Entonces, al ir de a saltitos, va más rápido. En nosotros, en los vertebrados complejos, todas nuestras neuronas están mielinizadas, salvo algunas pequeñitas dentro del sistema nervioso central, pero ya no quedan tramos amielínicos. En un invertebrado sí, porque es chiquitito. Imagínense que el estímulo que tiene que viajar punto a punto en una neurona de un mosquito, y bueno, de un punto a otro va a llegar rápido. En cambio, imagínense nosotros, un elefante, de aquí que se transmita la información desde un punto extremo hacia el otro. Supongamos de la pata de un elefante hasta el tramo de la cintura. No sé, se demoraría minutos y minutos en subir y poder ascender la información hasta el sistema nervioso. Bueno, ¿alguna duda? Yo dejé una en el chat, pero es recontra off topic. A ver, viste que en los hemogramas a veces hay un ionograma plasmático y miden la concentración. Sí, pero eso lo que miden es el plasma. O sea, no es que no tenga que ver, estás hablando de concentraciones de iones, pero el ionograma te mide la concentración de estos iones en el plasma. El plasma es un medio extracelular para la célula. Tiene que ver a ver con lo que hablamos del equilibrio, pero no del equilibrio en sí de la célula, porque vos medís el medio extracelular. ¿Entendés? Para medir célula por célula en un tejido tenés que hacer otros estudios más específicos para ver si se ha perdido. Sí es verdad que depende de ellos. Si yo tengo iones desbaratados en el medio extracelular, entiendo que también esto puede afectar el equilibrio de cada una de las células. Ah, ¿Se bien, entiende? entiendo. Sí, preguntaba porque yo me acuerdo algo del tétanos que estaba relacionado con uno de estos iones y bueno, Sí. me surgió la duda. Sí, sí, muchas cosas están relacionadas con esto. Por ejemplo, cuando vos tenés exceso, qué sé yo, de consumo de cloruro de sodio, el exceso en este ionograma de cloruro de sodio me puede estar hablando de un riesgo propenso a la hipertensión. Si hay exceso de potasio, quiere decir que la célula no está procesando bien, puede haber un problema renal y me puede estar atrofiando incluso el bloqueo neuronal, porque el exceso de potasio tampoco es que esté bueno. O sea, que haya más potasio de lo que tiene que haber y este desequilibrio, si bien el equilibrio, si tengo menos potasio del debido, me pueden dar calambres, si tengo más, me puede atrofiar la conducción nerviosa, incluso paralizar algunas zonas y atrofiar algunos comportamientos de aprendizaje o conductas cognitivas. Si tengo más sodio, eso va a traer mayor cantidad de proteínas a la sangre, entonces va a aumentar la presión sanguínea. Sí, es muy importante medir los iones en sangre por un montón de efectos. Y hay órganos como el riñón que se encarga de nivelarlos y mantenerlos en equilibrio. Y este medio extracelular en equilibrio es el que me permite el medio del cual se alimenta, se nutre y libera sus desechos cada una de las células. Entonces, si el medio extracelular termina estando afectado, obviamente que va a modificar el equilibrio de cada una de las células. Y en estas neuronas es importantísimo. Entonces, yo tengo una alteración de estos valores. Gracias, dice. No, de nada. Gise, una duda. ¿El impulso solo se regula por el sodio y el potasio, por esos dos iones? ¿El qué? El impulso. O sea, No se regula por esos dos. No se regula solo por esos dos.
también están involucrados un montón de canales más. Lo que pasa que la simplificación más básica del impulso nervioso es ver los dos iones que más se mueven, que es el sodio y el potasio, y es lo que la bibliografía de Curtis les dice. O sea, cuando ustedes vean en neurofisiología el funcionamiento y la transmisión, van a ver todos los otros canales que participan, ¿sí? No participan esos dos nada más, para nada. De hecho, en tercer lugar te podría involucrar a los canales de cloruro también como importantes. Pero el pasaje de despolarización y repolarización sí es verdad que son más protagónicos estos canales de sodio y potasio, y por eso se toman como referencia. Gracias. De nada. Bueno, muchachos, me tengo que ir corriendo porque lo tengo que llevar a